hay en los evangelios y en los escritos del Nuevo Testamento, en particular en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dos series de textos, de afirmaciones referidas a Pedro, que parecen de alguna manera presentarnos dos personas distintas. Por un lado, podemos recordar estas que todos conocemos muy bien. En la primera pesca milagrosa, Pedro le dice al Señor: Señor, aléjate de mí, que soy un hombre pecador. En ella Pedro manifiesta respeto, pero también cierto temor, cierta timidez frente a Jesucristo. En medio de la tempestad que sorprende a los apóstoles en pleno mar de Tiberíades, le grita Pedro, junto con los demás apóstoles, al Señor: Maestro, nos hundimos. En ella manifiesta miedo, susto. Cuando Jesús revela por primera vez que ha venido a morir en la cruz, va a ser Él el que se va a escandalizar más de esto. Señor, no quiera Dios que esto suceda. Pedro aquí muestra no comprender el misterio de la cruz e incluso se va a merecer el calificativo de parte de nuestro Señor de Satanás, es decir, adversario que pone tropiezos al misterio de la cruz. Cuando es interrogado por la sirvienta del sumo sacerdote durante la pasión y por otros que estaban en casa de Caifás, mientras el Señor estaba siendo juzgado, negó a Cristo diciendo: no conozco ese hombre. E incluso después terminó perjurando. Se puso a jurar y a maldecir, afirmando que no lo conocía. Y esto es de San Marcos, es decir, de aquel que recoge el testimonio del mismo Pedro. Y a esto podemos añadir muchos de los gestos de Pedro: la bravuconada en la última cena, aunque tenga que morir contigo, yo no te voy a abandonar; el quedarse dormido en el huerto de los olivos; el salir huyendo al ser tomado prisionero Jesús; el no animarse a ir al Calvario mientras Jesús estaba agonizando en la cruz; el encerrarse por miedo de los enemigos de Cristo en el cenáculo, etc., ¿no? Esos textos, entonces, por un lado, nos muestran una personalidad frágil, débil y con todos estos defectos que he ido mencionando. Pero después nosotros comparamos esos textos que transmiten palabras y gestos de Pedro con estos otros que leemos en el libro de los apóstoles, los Hechos de los Apóstoles. 50 días después de la muerte de Jesús, es decir, Pentecostés, un día como hoy, Pedro sale fuera y dice ante cientos de judíos: Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios lo resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entre este discurso de Pedro y algunas de las cosas que hemos dicho que ha hecho Pedro, habían transcurrido nada más que 50 días, ni siquiera 2 meses. 2 o 3 días más tarde de esto, al ir al templo, después de hacer caminar a un tullido de nacimiento, vuelve a predicar diciendo: Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? El Dios de vuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello.
2 o 3 días antes, entonces, había animado Pedro con toda valentía, con toda claridad, a hablar con toda libertad de nuestro Señor Jesucristo ante aquellos que habían ido voluntariamente a escuchar. 2 días después, o 3, Pedro lo hace en la puerta misma del templo. Y al día siguiente de esto, siendo tomado prisionero por aquellas palabras y el hecho que había realizado junto con Juan, la curación de ese tullido, ante el mismo Sanedrín va a decir: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados por quién ha sido este curado, sabed todos y vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y no por ningún otro se presenta aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Y podríamos seguir con muchos otros textos donde Pedro aparece elocuente, valiente, gozoso de ser, como después de este episodio, azotado y perseguido por predicar el nombre de Jesús, conocedor profundo de las Escrituras, gran predicador, un hombre que tiene una enorme libertad interior para decir lo que tenga que decir, alguien que no se amedrenta frente a quien tiene que hablar, y tantas otras cosas más que podríamos seguir diciendo, ¿no? Por supuesto, esto nos lleva entonces a preguntarnos qué es lo que ha pasado, qué ha sucedido, porque evidentemente en 2 meses una persona no puede cambiar tanto. Parecen 2 Pedros distintos y sin embargo no lo es. Es una sola persona, es el mismo Pedro, el pescador de Galilea, discípulo de Jesús. Eso es justamente lo que es capaz de producir el Espíritu Santo. Porque entre medio lo que ha pasado es eso. Ha sido la venida del Espíritu Santo. Y he elegido a Pedro para hacer esta comparación. Podríamos haberlo hecho con cualquiera de los otros apóstoles y discípulos si nos hubieran conservado los hagiógrafos también los hechos de ellos. Lo que pasa es que San Lucas se enfoca principalmente en la primera parte del libro de los Hechos en San Pedro, como lo hará en la segunda sobre San Pablo. Y por eso nos faltan simplemente elementos, pero lo mismo ha valido para todos aquellos apóstoles de Cristo. El Espíritu Santo, que vino entonces como un fuego impetuoso el día de Pentecostés sobre los apóstoles, la Virgen y otros discípulos, y que sigue viniendo de modo silencioso sobre cada cristiano, ¿no? Viene silenciosamente también sobre nosotros, pero con la misma fuerza transformadora. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe libremente en nuestras almas, también nos cambiará. El problema es que a veces no lo dejamos. Porque todas las obras maravillosas que hace Dios en los corazones las hace a través del Espíritu Santo. E incluso muchas de las obras que no son tan llamativas son incluso mucho más grandes que estas que acabo de tomar como ejemplo de Pedro, porque estas nos llaman la atención, porque son obras hechas hacia el exterior, porque son testimonios frente a personas que pueden poner objeciones o que pueden perseguir. Pero sin embargo no es que sean las más grandes. Las más grandes son mucho más silenciosas y de ellas nosotros somos beneficiarios. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios, nos hace partícipes de la vida divina, nos hace amigos de la Santísima Trinidad, perdona nuestros pecados, nos enseña a rezar porque el Espíritu Santo es maestro de oración, como dice San Pablo, nos da valor porque nos hace testigos, mártires, nos hace dóciles a Dios, nos explica las Escrituras Sagradas, nos lleva a Jesús, infunde en nosotros la misericordia,
y sobre todo infunde en nosotros el amor a Dios. Es decir, nos hace amadores de Dios, ¿no? Por eso es que realmente debemos dejarnos mover por el Espíritu Santo, pedir muchísimo al Espíritu Santo, ¿no? Ponernos bajo su guía. Es el mejor maestro, es el principal director espiritual, del cual todos los demás no son sino meros instrumentos, ¿no? Es el verdadero transformador de las almas. No lo son las cosas en las cuales nosotros a veces ponemos verdaderamente la esperanza de ser transformados. ¿Cuántas personas dicen, qué puedo leer para...? Y están pensando que una lectura va a producir un cambio en el corazón. Una lectura puede instruirnos. Ciertamente muchas personas, después de leer un gran libro, la Imitación de Cristo, los escritos de muchos santos, cambian, pero no es el libro el que los cambió. El libro fue ocasión. Todo cambio lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace profundizar la palabra de Dios. Es más, nos hace entenderla simplemente, ni siquiera pensemos en llegar a grandes profundidades. A veces entendemos simplemente. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y la entendemos aunque sea mínimamente, pero eso ya es obra del Espíritu Santo. La persona que tiene ojos carnales, que son justamente los ojos que no tienen la mirada que da el Espíritu Santo, no entiende nada. Escucha lo mismo que nosotros, entiende quizá otras cosas distintas. San Pablo en la primera carta a los Corintios habla de dos clases de personas y se refiere a los cristianos, bueno, ciertamente que también se dan entre los no cristianos, pero él se refiere a los cristianos, ¿no? Uno es el hombre, lo llama él, el anthropos psíquicos, el psíquico. O sea, es el alma, la psiquis es el alma, y a eso esa expresión significa el hombre natural. El hombre racional, el hombre que tiene inteligencia y a veces muy lúcida inteligencia, pero inteligencia humanamente, inteligencia humana, y por lo tanto entiende humanamente, y no penetra nada espiritual. Y este hombre que llama psíquico, a veces lo llama en la misma carta, un poquito más adelante, lo va a llamar sarkinos, que significa hombre carnal, hombre que tiene criterios carnales. Y a renglón siguiente usa la tercera palabra, lo va a llamar sarkikos, otro es sarkinos. Sarkikos significa un poco más, es más peyorativo, significa hombre que piensa de alguna manera entregándose a los criterios humanos, criterios mundanos, criterios de la carne, ¿no? Y todas estas cosas van como de alguna manera unidas, ¿no? El hombre que se guía solo por la razón, sin ser penetrado por el Espíritu Santo, sin los criterios de fe, ¿no? El hombre que obra así empieza a pensar también con criterios de la carne, y muchas veces los criterios de la carne lo llevan a vivir con criterios de la carne. Psíquicos, sarkikos. Y frente a todo esto, él, y además lo llama, eso es lo que va a llamar San Pablo, los hombres que son como niños, dice, pues a ustedes no les pude dar, dice, manjar de hombres, sino leche como a niños. El niño ahí es justamente el que no llega a comprender, el que no sabe hablar. El que no sabe hablar el lenguaje de Dios. Frente a todo esto, San Pablo opone el anthropos neumáticos, el que se guía por el Espíritu, ¿no? Y que fundamentalmente se revela en esto. ¿En qué se revela la acción del Espíritu Santo en nosotros? Porque no se siente, no es sensible. Se revela en los criterios por los cuales nosotros pensamos. Entre muchas otras cosas, también ciertamente en la parte más afectiva, en los movimientos, pero en la parte que a veces es la que más fácil de constatar es cómo valoro yo las cosas, cómo juzgo yo las cosas.
Porque el hombre espiritual, dice San Pablo, lo juzga todo a la luz de Dios. Por eso dice, esto no lo puede entender el que no es un hombre espiritual. O sea, hombre espiritual es el hombre del Espíritu, el hombre donde actúa el Espíritu Santo, ¿no? Y esos criterios, que son los criterios del espíritu de fe, los criterios de fe, nos hacen penetrar todas las realidades, el bien, el mal, nuestros fracasos, nuestros límites, nuestras tentaciones, nuestros consuelos, lo que está bien, lo que está mal, lo que los hombres ven como triunfo, lo que los hombres ven como desgracia, nos las hacen ver a la luz de Dios, con los pensamientos de Dios. Por eso es fácil para nosotros, si queremos, ¿no?, poder examinarnos y ver si realmente somos eso, hombres psíquicos, hombres naturales, hombres racionales, hombres inteligentísimos, pero carnales. No en el sentido peyorativo, si se quiere la palabra, no hombres que están en pecado, sino hombres que juzgan nada más que naturalmente, ¿no? O si somos, por el contrario, justamente hombres, seres humanos, que están movidos en su inteligencia por la luminosidad del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es un mal para mí? ¿Qué es una desgracia para mí? ¿Qué es una bienaventuranza para mí? ¿Qué es para mí lo que realmente está bien? ¿Qué es lo que está mal? Y ahí nos vamos a dar cuenta entonces si el Espíritu Santo está actuando en nuestras inteligencias y si está actuando también en nuestras voluntades, cuando no solamente esto lo veo así, sino incluso lo siento así, lo amo así. Por eso es que le pedimos en esa oración que rezamos tan a menudo al Espíritu Santo, ¿no?, que nos haga sentir con rectitud. Sentir con rectitud. ¿Qué significa eso? Sentir con rectitud, ¿no? Sentir con rectitud significa juzgar, pero no solamente juzgar de una manera puramente abstracta, sino juzgar con naturalidad. Es decir, con una especie de convencimiento interior de lo que yo estoy juzgando. Por eso no se dice meramente el discernir. Podría haber dicho así, dame la gracia de discernir con rectitud. ¿Por qué la expresión sentir? ¿No? Porque va más profundo, ¿no? Es algo que implica un convencimiento interior. Nosotros muchas veces somos muy lúcidos, e incluso jugamos, claro, el que ha estudiado teología sabe lo que está bien, lo que está mal, y estas cosas las podría responder, pero cuando dice que un dolor, un sufrimiento, un fracaso es una bendición de Dios, lo dice porque repite una doctrina que estudió en un libro, porque eso para un examen se puede hacer. ¿Lo dice de esa manera, repitiendo una doctrina abstracta, o lo dice con un convencimiento interior, como quien justamente entiende que es así, porque es así? Porque lo primero es saber, lo segundo es sentir, en el sentido espiritual, de los sentidos espirituales. Es decir, cuando hay una connaturalidad con esa verdad. Eso es verdad, pero yo lo percibo también afectivamente como verdad, o solamente se queda en mi inteligencia. Lo primero lo hace el Espíritu Santo y lo segundo con mayor razón lo hace el Espíritu Santo, porque ciertamente esa iluminación también viene del Espíritu Santo, ¿no? Pero si se queda solamente ahí, el Espíritu Santo está actuando de una manera superficial. No lo dejo penetrar tan profundamente que realmente produzca un conocimiento por connaturalidad con el bien, con lo perfecto, con las cosas de Dios, ¿no? Y ahí entra todo lo que también indiqué antes, el dolor, la cruz, la verdadera santidad, la pureza, la castidad. Y podemos poner todas las virtudes, la mansedumbre, la verdadera pobreza, ¿no?, el morir a sí mismo, el olvido de sí. Eso es los frutos particulares que produce el Espíritu Santo cuando trabaja en nosotros. Por eso debemos realmente trabajar muchísimo nuestra devoción al Espíritu Santo. Pedir muchísimo al Espíritu Santo. Es famosa y se repite hasta el cansancio
esa frase tan feliz, que no sé si será de Rollo Marín, él lo puso como título de un libro suyo, pero capaz que la frase ya estaba acuñada, ¿no? El gran desconocido. Pero no solamente el gran desconocido, es el gran ausente. No es solo el gran desconocido. Para muchos de nosotros sí lo conocemos. No podemos decir el Espíritu Santo es el gran desconocido. Pero a veces es el gran ausente de nuestra devoción. Es el gran ausente de nuestra oración. Cuando justamente todo lo que es la obra de la economía de la salvación, o sea, todo lo que es el plan de ese derramarse las gracias de Cristo, se hace a través del Espíritu Santo. Es la acción del Espíritu Santo justamente, por eso debemos pedirla. Entre tantas oraciones con las cuales se puede pedir esto, leo solamente una y con esto termino, un hermosísimo himno de un autor que es conocido como Simeón el Nuevo Teólogo, uno de los autores griegos, que dice así: ven luz verdadera, ven vida eterna, ven misterio escondido, ven tesoro sin nombre, ven realidad inefable, ven persona inconcebible, ven felicidad sin fin, ven luz sin ocaso, ven esperanza infalible de todos aquellos que deben ser salvados, ven despertador de quienes duermen, ven resurrección de los muertos, ven, oh potente, tú que siempre haces y rehaces todo y todo lo transformas con tu solo poder. Ven, oh invisible, totalmente intangible e impalpable. Ven gozo eterno, ven corona incorruptible, ven cinturón cristalino adornado de joyas, ven púrpura real, ven derecha verdaderamente soberana. Ven tú que has deseado y deseas mi alma miserable. Ven tú el solo en el solo, porque tú lo ves, yo estoy solo. Ven tú que me has separado de todo y me has hecho solitario en este mundo. Ven mi soplo y mi vida, ven consolación de mi pobre alma, ven mi alegría, mi gloria y mi delicia por siempre.